Vamos a hablar sobre el tema con el doctor Eduardo Lizarzaburu, que es experto en finanzas e investigador de SAN. Doctor Lizarzaburu, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, pero esto también, como usted nos decía en el intervalo, le va a costar 1.250 millones de dólares al Estado. Es correcto, o sea, hay un costo que lo ha señalado el ministro Arista, pero yo creo que acá lo importante es entender que en el año 93 nació el sistema privado de pensiones, hoy en el 2024 hay una reforma donde siempre va a haber opositores, gente en contra y gente a favor. Yo creo que acá lo importante es que el espíritu que se está teniendo es buscar que se amplíe la masa de personas que pueden de alguna manera aportar para su jubilación, una jubilación digna y justa. Formales e informales. Formales e informales, porque como estamos trabajando los temas de consumo y tanto las AFPs como la ONP tienen que abrir cuentas para que se capte este dinero, no, yo creo que es un componente importante porque además los trabajadores independientes que generan recibos por honorarios van a tener que aportar inicialmente el 2% y de manera escalonada hasta un 5%. Entonces, hay aspectos positivos, pero como todo es sujeto a evaluación, hay algunos componentes que el regulador, cuando esto se termine de aprobar, tiene que dejar muy cristalino, porque la norma también establece lo siguiente. Se van a crear las empresas administradoras de fondo. Entonces, la pregunta es, ¿el sistema financiero va a aparecer nuevas entidades que van a estar en el marco de la legislación? Se les va a aplicar Basilea III, se les va a aplicar Solvencia II. ¿Qué marco normativo, no es cierto, se les va a aplicar? Porque es importante porque van a manejar fondos. Claro, ¿no? porque ya no solo van a ser las AFPs, van a ser los bancos, las entidades financieras en su cajas, conjunto, compañía de seguros. Entonces, yo creo que ahí hay algunas opciones muy positivas, pero sí es fundamental que quede claro cuál es la supervisión que se le va a dar a este nuevo grupo de empresas que se va a estar creando si es que la norma esta termina siendo aprobada en el Pleno, ¿no? Ahora, quienes, digamos, entregan recibos por honorarios, que son muchos millones de peruanos, tanto el sector público como privado, que van a ser incluidos, usted nos decía inicialmente, con el 2%, de manera progresiva hasta llegar al 5%. Al 5%, correcto. ¿Qué diferencia van a tener con quienes, por ejemplo, están en planilla y aportan más del 10% mensual? O sea, claro, van a tener un fondo probablemente más rentable, pero, o sea, ¿por qué un grupo paga más que otro? A ver, primero, no es que paga más que otro. A ver. O sea, acá no es un pago que se hace, es una Aporte. retención, es un aporte. Porque un grupo aporta más que el otro, en realidad hoy en día hay un grupo que no aporta nada y consume servicios, y hay un grupo que aporta y no consume los servicios, me refiero a los servicios públicos. Claro. Entonces, ya que hoy día el número haya pasado de 0 a 2 y de 2 a 5, ya es importante. Llegar a 10, creo que no es el momento por la coyuntura que estamos ahora. Pero tú aportes 2 o aportes 5, entran en el mismo portafolio de rentabilidad. Claro, si aportas más, vas a ganar más o deberías ganar más. Claro, en contraprestación, como es una inversión que se hace, puedes ganar más como también podrías perder más. Entonces yo creo que el espíritu de 2, subirlo a 5, entiendo que el Ministerio de Economía había recomendado un monto más alto, al nivel de probablemente 8 a 10%, y es un punto importante. ¿Que puede ser más? Puede ser más. Porque el presidente del BCR, claro, nos han explicado que no propuso él, pero que recordó que en otros países como en Chile se aporta más, que es el 13% del ingreso. Correcto, o sea, hay un mayor aporte con la finalidad de que la pensión tenga un componente mucho más sólido. ¿Qué es lo que ocurre? Pero no es obligatorio en el Perú, pues, ¿no? O sea, ahora sí se va a hacer, ahora va a ser obligatorio. Va a ser obligatorio para las personas que quieran recibos. Pero ¿qué ocurre? Yo empiezo a trabajar en general, un ciudadano puede empezar a trabajar a los 20 años, 18 o 20 años. La capacidad de aporte no deberían ser 20 años, porque la norma dice que si tú aportas 240 veces, lo que significa puede ser en planilla o por recibo, con este nuevo cambio, lo cual ya tiene un punto importante, generaría que las personas a los 40 años podrían pensar en jubilarse. Entonces, esos 20 años yo no he visto a profundidad el análisis, y en realidad el Congreso normalmente no hace un análisis pues que lo publique, uno lo pueda ver pues al milímetro. Entonces, yo creo que esos 20 años, 240 meses debieron ser en realidad probablemente 300 o 360, ¿no? Y te explico por qué. La masa de aportación tiene que tener por lo menos 30 años de aporte para que tenga un componente importante. Y ese componente importante no solamente se beneficie de la rentabilidad, sino puede hacer frente indirectamente a la potencial subida de los precios.
porque lo que costaba un pan cuando teníamos 20 años no es lo mismo lo que cuesta un pan que tenemos ahora casi 50. Entonces hay una diferencia importante que yo entendería que el presidente del Banco Central ha hecho referencia a que el monto tiene que ser mayor para que la masa que vamos a recibir cuando nos jubilemos nos permita cubrir el costo de vida al cual en futuro deberíamos estar. Pero cuando se habla de que los que tienen hoy menos de 40 años, al momento de jubilarse no van a poder retirar el 95.5% de sus fondos, ¿qué implica ello? ¿Por qué esa diferencia con los actuales? A ver, primero yo entendería que hay un análisis estadístico que te dice que las personas personas que tienen menos de 40 años tienen un monto en sus cuentas individuales bastante pequeño. Entonces lo que están diciendo es, como es muy pequeño el monto, estoy especulando porque lamentablemente no hay información. Sí, efectivamente. Entonces, como el monto es pequeño, necesito que por lo menos 20 años más aportes para que tengas una pensión digna y justa. Entonces, yo creo que el espíritu es ese, pero la pregunta que yo también me haría es, ¿por qué no es 39? ¿Por qué no es 35? ¿Por qué no es 42? ¿Por qué no es 45? O sea, ¿cuál es el análisis que se ha hecho para llegar a los 40 años? Yo entendería que es un análisis estadístico y que hay una robustez atrás que nos permite inferir que han llegado a esos 40 años. Ahora, la pensión va a ser, digamos, va a haber una pensión mínima. Correcto. Que es lo que, a diferencia de ahora en que hay gente que recibe 20, 40, 50 soles. A ver, y ahí es un tema que es bien importante resaltar. Y yo creo que hay que desmitificar muchas cosas. A ver, el sistema privado de pensiones es supervisado por la SBS. Entonces, no es que las AFPs hagan lo que quieren hacer. Hay un marco normativo que establece pueden hacer A, pueden hacer B, cuáles son sus grados de libertad. Entonces, cuando alguien dice, tengo una pensión de 20 soles, la primera pregunta que uno tendría que hacer es... ¿Cuánto ganabas? ¿Cuánto aportaste? Primero, ¿cuánto tiempo aportaste? Porque si aportaste 10 veces o en 10 meses, claramente vas a recibir 60. Pero ahí, ¿qué ocurre? Que es la casuística que no se ha trabajado y no se ha analizado. Y ahí está la gran crítica al sistema privado de pensiones. Hay muchas personas que están recibiendo una pensión que es muy pequeña. Y con el famoso sistema de que la longevidad puede llegar a 100 años, claramente las personas reciben sus 30, 40, 50 soles todos los meses, cuando hubiera sido mejor evaluar esos casos y hacer que retiren el 95%, de tal manera que ellos puedan ver una alternativa de una inversión alternativa o una renta vitalicia en una compañía de seguros. Es decir, al haber tantos casos que de alguna manera no han sido analizados y trabajados de manera adecuada, se termina petardeando un sistema o hablando de un sistema cuando el regulador debería tomar una acción mucho más analítica en esos casos puntuales, ¿no? Bueno, la pensión mínima probablemente oscile entre los 600 y 700 soles. Aproximadamente, correcto, 600 soles. ¿Cuánto va a tener que poner ahí de plata del Estado? Porque va a haber un subsidio. Si tengo yo 20 años de aportes, pero con un sueldo mínimo, la verdad que no va a alcanzar para llegar a esa cifra. A ver, el número mágico, que si uno aplica solamente valor presente, valor futuro y matemática sencilla de quinto medio, si uno aporta 30 años a manera de sueldo mínimo, su jubilación, su pensión estaría casi cercana al sueldo mínimo. Pero con el sueldo mínimo, que es un 30% por debajo de la canasta básica familiar, tampoco se hace nada. Entonces, ¿una pensión de 600 es mejor que cero? Sí. ¿Cuánto le debería costar al Estado? Aproximadamente más de $1.000 millones. ¿Okay? ¿Por qué? Porque va a tener que cubrir y subsidiar componentes que no están llegando. Y la pregunta que yo haría ahora es, ese subsidio, ¿quién lo va a administrar? ¿Qué entidades van a recibirlo para poder otorgar esa pensión, por un lado? Por otro lado, ¿cuál va a ser el rol fundamental de la superintendencia de cara a asegurarnos que las nuevas empresas que puedan entrar realmente se mantengan sólidas y no se genere algún mecanismo que distorsione la solidez que hoy tiene el sistema financiero? Ahora, hay otro tema. La gente que no tiene un empleo ni formal, ni formal, ni informal, los miles de peruanos que se recursean, que un día hacen una función y otro día otra, ¿cómo se van también ellos a lograr tener una pensión? Se habla de 20 millones de cuentas que se van a abrir. Correcto. Y ahí creo que viene el nuevo mecanismo, ¿no? Que es el de la pensión por consumo. Ahí hay algo interesante. Primero, tenemos a RENIEC. RENIEC tiene toda la base de datos de los peruanos. Por ende, con un cruce de información se pueden abrir las personas que están en edad laboral. ¿Okay? 18 para arriba. 18 para arriba.
tener sus cuentas tanto en la AFP como en la ONP, porque se van a abrir cuentas en ambas entidades. Entonces, cuando existe un consumo, tiene que pedir el comprobante y anexarle o requerirle al establecimiento que pueda registrar el DNI con la finalidad de que el componente, el porcentaje de consumo, hasta 700 soles pueda ir a estas cuentas a lo largo del tiempo, con la finalidad de que eso de alguna manera permita tener una pensión digna y justa. Y ayuda a la formalización también. Lo que pasa es que ese componente es bien importante. La campaña que tiene que haber ahora por parte de SUNAT es que todo establecimiento tiene que dar comprobante, pero no campañas punitivas, sino campañas para promover. Promover que las 20 millones de cuentas tengan ingresos y esos ingresos permitan que las personas tengan una jubilación. Yo siempre pongo un ejemplo que es muy sencillo. El sistema privado es perfectible con esta norma. Podría mejorar, podría como no, habría que ver cuál es el resultado final. Para hacerlo un poco más entendible a la gente, todos vamos a los mercados, casi diariamente. Correcto. Compramos arroz, azúcar, legumbres, verduras. Por todas esas compras, parte de ese porcentaje, el 1%, se va a ir para pensión. En la medida que pidamos el comprobante. Efectivamente. O sea, ese es un tema importante. Por eso decía, esto va a ayudar a la formalización, porque tienes que comprarlo en alguien que te entregue un comprobante de pago. En la bodega del barrio, ¿no es cierto? En el establecimiento A, en el establecimiento B. Pero lo que es importante es que en la pandemia todos pudieron retirar una cantidad importante de su AFP. Entonces la pregunta y muchos lo van a hacer ahora también. La pregunta que nadie hace es, si es que no hubiera existido ese sistema en el año 93, ¿cuánto le hubiera costado al Estado peruano todos esos retiros? Porque las personas hubieran necesitado un bono adicional. No, uno, no, varios. Como bien indicas. Entonces, realmente, estas opciones que están dando al Congreso, esperemos que cuando llegue al Pleno se mejoren y cuando llegue el regulador, el reglamento sea tan robusto que de alguna manera permita promover la formalización, pero sobre todo el concepto de que la jubilación es una preocupación de cada uno, no necesariamente del Estado. Entonces lo que está haciendo el Estado es tratando de homogenizar la cancha para que todos nos animemos a poder aportar más para tener una jubilación digna y justa. Y el Sistema Nacional de Pensiones no está incluido dentro de esta reforma. Está incluido parcialmente por la parte de la apertura de las cuentas. De las cuentas. Por la apertura de las cuentas. Pero en el caso de la ONP, año a año ha venido buscando mejorar. Lo que ocurre es que como es un bolsón completo, ahí hay un monto máximo, ¿no es cierto? Porque lamentablemente el dinero se comparte. Ahí están los que ganaron mucho y los que ganaron poco. ¿Qué le podría usted añadir, doctor Lizarzamuro, a esta norma para hacerla más perfectible, pero además también para que beneficie al hombre y la mujer de a pie? A ver, yo creo que la parte más importante es promover que el consumo tenga un componente además de subsidio, es decir, por cada monto que ese dinero pueda lograr entrar a cada cuenta, el empresario, ¿no es cierto?, reciba algún tipo de beneficio descontando el 0,5%, el 1%. ¿Con qué propósito? Hoy en día la informalidad representa el 80% de la economía. ¿Okay? Entonces, si nosotros queremos reducir el déficit fiscal, la única manera de reducirlo es probablemente teniendo mayores ingresos fiscales. ¿Cómo logramos mayores ingresos fiscales? Haciendo que la informalidad se reduzca, pero además promoviendo la inversión. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que al momento de tener esta masa de dinero, lo que se necesita es que los fondos de pensiones y las personas puedan ver dónde se está destinando su dinero. Pero un cambio que tiene que incluirse en esta norma es que la superintendencia revise todos los casos en los cuales no hay una proporcionalidad, porque que una persona reciba una pensión de 20, 30 o 100 soles cuando ha aportado o en su cuenta tiene aproximadamente 100.000 soles o 80.000 soles, va a ser mejor que ese dinero lo retiren, claro, ¿no es cierto? Y lo puede invertir. Es decir, este cambio debería incluir a la vez algunas posibilidades de retiros, no masivos, sino retiros específicos, pero con un fin social. Es decir, probablemente habría que modificar techo propio y fondo de mi vivienda para que las personas puedan acceder, a pesar de que tengan una propiedad, a un terreno, ¿no es cierto? O acceder a un crédito que les permita una ampliación y tener
un negocio complementario. Es decir, Claro, un ingreso ya esta claro. reforma debería ser tratada como una política pública, es decir, un problema público, las causas indirectas, los efectos, para tener servicios mucho más transparentes. Perfecto, le agradecemos mucho, doctor Edmundo Lizarzabur, experto en finanzas e investigador de SAN, por esta explicación. No, gracias a ti por la Ha invitación. sido muy, muy interesante, realmente. Muchísimas gracias.